El proyecto de eficiencia económica y generación de empleo es insuficiente para atacar el déficit fiscal, que es mayor a los 5.000 millones de dólares, según informó el propio ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Termina siendo algo muy conservador y poco audaz. Entre los comparecientes a la Comisión de Desarrollo Económico también están los gremios productivos, el sector empresarial. Lenin. Fernando, Samantha, y es ahí a donde apunta el proyecto, que espera generar empleo y darle oxígeno a algunos sectores productivos. María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Y si me permite, yo tengo que dar un saludo a todos los quiteños y quiteñas que estamos celebrando los 489 años de fundación de nuestra maravillosa capital, donde yo he tenido la dicha y el privilegio de nacer y de crecer. Que viva Quito. Los empresarios y el país entero, María Paz, requieren de una economía ordenada, de una disciplina que genere certezas, de seguridad jurídica que incentive inversiones. ¿Ustedes encuentran todo aquello en el proyecto económico urgente que remitió el presidente Noboa? El proyecto tiene algunos aspectos que pueden ser positivos, pero en términos generales nosotros consideramos que no se cumple con ese objetivo. Y fíjese por qué. En el Ecuador estamos en una situación tan compleja, que para 2023 el déficit fiscal con el que cerraría el año es de 5.000 millones de dólares. Frente a eso, y pensando que necesitamos realmente un financiamiento de cerca de los 10.000 millones de dólares, entendemos que cualquier reforma que se haga de manera urgente, aprovechando la coyuntura política, el apoyo, debería estar encaminado a eso. Nuestra sensación es que este proyecto de ley, como ha sido un poco la costumbre de los últimos gobiernos, es tapar parches. Y entonces lo que se hace es constantemente echar cuenta del sector formal, de quienes sí pagamos impuestos, y adicionalmente se piensa en los próximos 3 meses, en los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué viene para 2025? Este proyecto de ley está pensando en oxigenar el año 2024, pero no está calculando el déficit fiscal que se plantearía para el año 2025, considerando que para el Ecuador el crédito es escaso y es muy caro. María Paz, revisemos algunos aspectos del proyecto. La mensualización del pago del impuesto a la renta, que convierte a los grandes contribuyentes en agentes de retención, a los empresarios. ¿Esto los beneficia, los complica o da lo mismo? El tema de la autorretención, ojo que no es la primera vez que se habla de esto. Recordemos que en los últimos meses del gobierno del expresidente Lasso, el ministro Arosemena y el director del SRI ya plantearon la autorretención en el 2%. Este proyecto plantea en el 3%. Pero creo, si me permite aquí un poco traducir en qué significa esto de la autorretención, ¿no es cierto? Significa que sobre todo lo ganado y durante el año se hace un cálculo y se mensualiza y se le pide a las empresas y a los contribuyentes que entreguen al SRI esa plata de anticipado. Posteriormente se hace el cálculo y cuando hubo un excedente se dice, bueno, eso te dejamos en crédito tributario. Es decir, que después cuando tú tengas que pagar otro tipo de impuestos, no importa, ya consideramos que hay un anticipo. ¿Y por qué lo explico así de sencillo? Porque esto escuchamos frecuentemente y no vemos el impacto. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para obtener liquidez, efectivamente, porque el Estado no tiene plata. Pensemos en una economía doméstica, si tú no tienes lo que decimos comúnmente cash o efectivo para hacer los pagos, necesitas buscar fuentes. Pero aquí hay varias cosas. En primer lugar, es que no entendemos la explicación técnica. ¿Por qué 3%? ¿Por qué no 2%? ¿Por qué no 1%? ¿Por qué? Por otro lado, es pensar en pan para hoy, hambre para mañana. Porque entonces vamos a tener liquidez este año, pero no son medidas estructurales. ¿Qué viene después? Y la tercera, que no es menor, es el impacto que se hace a los grandes contribuyentes. Y aquí sí voy a ser muy categórica, Lenin, porque yo sé que suena muy bien decir que paguen los empresarios, pues ellos tienen plata. Pues no hay tal. De hecho, cuando usted mira cuál es la lista de los grandes contribuyentes, es precisamente aquellas personas jurídicas que están pagando altos impuestos porque tienen ingresos y es positivo. Entonces sí pagan impuestos. Y lo que no se mide es la afectación en términos de liquidez. Cuando una empresa pierde liquidez, pierde la posibilidad de invertir
en ser más técnico, en ser más competitivo. Perdemos competitividad constantemente en el Ecuador. Y estas empresas, precisamente, las grandes contribuyentes, son las que tienen mayor capacidad de generación de empleo. María Paz. Nosotros creemos que hay muchas otras fuentes de obtener liquidez y no seguir atacando siempre al sector que ya paga impuestos y seguirle acosando de manera tributaria, pensando en el parche inmediato y no pensando en el largo plazo. ¿Cuáles son esas otras muchas fuentes para obtener liquidez? La primera, y que creo que no podemos renunciar a esta discusión desde la perspectiva responsable, cívica y ética, son los subsidios. Los subsidios mal contados le arrojan al país, le cuestan al país, más bien dicho, 2.700 millones de dólares. Es un subsidio inconsistente con la realidad nacional, que no beneficia a los más necesitados, todo lo contrario. Es un subsidio que lo que genera es una fuga de dinero del Ecuador, seguramente en frontera, y donde se benefician sectores que no necesitan ese beneficio. María Paz, Entonces, pero ahí creo también que es están momento los sectores... que asumamos con responsabilidad. Pero subsidios también reciben, por ejemplo, las industrias, el sector camaronero, el sector pesquero. Usted cuando dice focalicemos los subsidios, ¿se refiere también a retirarles los subsidios a estos sectores o solamente al transporte público o solamente a los conductores? Por supuesto que planteamos tomarlo con transparencia, con responsabilidad y con ética. Aquí nosotros no estamos defendiendo parcelitas de poder. Creemos que esto se debe hacer con responsabilidad, con técnica y con absoluta transparencia. Entiendo que esto tiene costo político, pero mi pregunta es, ¿cuándo vamos a asumir con responsabilidad también el costo político? Creo que para eso es para lo que deben servir los grandes acuerdos entre las fuerzas políticas. Entonces, mientras tenemos un subsidio que distorsiona tanto la economía, que nos sale tan caro a los ecuatorianos y ecuatorianas, la pregunta es, ¿por qué en lugar de enfrentar eso, seguimos echando mano del sector formal, del que genera el empleo, del que está asfixiado y del que tiene que innovar? Entonces me parece que esa medida nos genera profunda preocupación. Ok, el tema de los subsidios es uno de los puntos, y usted iba en este momento a comentar seguramente otra propuesta. ¿Cuál, María Paz? Yo creo que es momento que hablemos con seriedad del contrabando, de los evasores fiscales. ¿Se da cuenta usted que siempre, y voy a insistir con este argumento, el punto es que siempre vamos por lo más fácil, ¿no es cierto? Quienes ya pagan impuestos y todo ese porcentaje de evasores de impuestos, ¿por qué no escucho en ninguno de los políticos ni en ninguna de los regímenes que fuertemente, más allá del discurso, toman medidas para perseguir a los evasores? Inclusive tenemos la mirada, el mapa de que puede haber regionalmente, ubicarles dónde están, donde más impuestos se paga y dónde se paga menos. ¿Por qué nadie tiene la fuerza y la voluntad política de enfrentar eso? En lugar de seguir asfixiando a quienes sí pagan impuestos, ¿por qué no persiguen a quienes no pagan impuestos? Desde personas naturales a jurídicas que tienen larga tradición de no pagar impuestos. Y ahí también nos enfrentamos... Usted en este espacio, María Paz, en una entrevista anterior dijo que el sector empresarial estaba dispuesto a hacer sacrificios. En aquella ocasión hablábamos de seguridad y los problemas de inseguridad continúan en el país y a esto se suman pues los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. ¿Qué otros sacrificios o qué sacrificios estarían dispuestos a asumir los empresarios? Y cuando se piensa en sacrificios, uno piensa pues en que se van a meter la mano en el bolsillo. Por supuesto, y los sacrificios siempre que respondan a lo técnico. Hay otro tipo de impuestos que se pueden revisar siempre que se mire lo técnico. Definitivamente nosotros no es que tenemos un discurso de a nosotros no nos toquen. Eso no es cierto. Eso ha sido muy rentable en el nivel político. María Paz? ¿El IVA, el ISD quizás? Por ejemplo, yo creo que hay impuestos que regionalmente podemos ver que son... menores frente al resto de la región y que podrían ser mucho más directos, inmediatos, y creo que estamos abiertos a esa conversación, pero siempre que sea técnica y que se mire al conjunto de los contribuyentes. Cuando nosotros sentimos que siempre es mucho más fácil ir a un sector al que siempre paga, creemos que eso, más allá de que no es justo, no es eficiente y tiene patas cortas. Y entonces proponemos que ahora se aproveche y se piense a largo plazo y no en
tapar un parche. Y si me permite brevemente para terminar, aprovecho para hacer un llamado a la Asamblea Nacional que se respete lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República. No hemos sido invitados a comparecer como sectores de interés. Hemos pedido por escrito a la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, que nos reciban porque creemos que es importante que se escuche al sector productivo en la discusión de esta norma económicamente urgente planteada por el Gobierno Nacional. Y bien, pues queremos agradecerle a María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Gracias por acompañarnos hoy, María Paz, aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias.